Muy buenas noches, hermanos. Como decía el hermano en la introducción, con frecuencia se ha escuchado de que entre la ciencia y la fe, como que hay una especie de barrera que no permite que ellas estén unidas, o la presentan como que son dos ramas totalmente antagónicas, que una va hacia un lado y la otra va hacia otro. Con esto lo que buscan es alejarnos de la realidad de que ambas ramas vienen del mismo Dios, de que ambas provienen de la misma fuente. Claro, en un momento de la historia es que entra este tipo de idea en donde se presenta a la ciencia y a la fe como dos polos opuestos. Al principio, bueno, se daban datos científicos, se iba haciendo todo el análisis según las condiciones que había en su momento y se iban registrando. No había ningún tipo de enfrentamiento entre una y la otra, porque todas, bueno, eran más que todo promocionadas y eran más que todos divulgadas y estudiadas por la Iglesia Católica. Bien sabido es que la Edad Media siempre es tildada como un tiempo de oscurantismo, un tiempo de ignorancia, un tiempo donde se buscó la manera de destruir y de acabar con cualquier adelanto tecnológico, científico. Esa es la proyección que nos han dado. Sin embargo, fue precisamente en la Edad Media donde se empezó a cuajar muchas de las ideas que hasta el día de hoy todavía las usan. ¿Y quién las promocionaba? Pues no era otra institución que la Iglesia Católica. Una vez que el Imperio Romano, ¿verdad? Sí hubo un momento entre esa parte del siglo V al siglo VI. Claro que hubo un tiempo de oscurantismo, no se sabía qué iba a pasar, la sociedad había caído como tal. Roma, que venía, era la pauta y el modelo a seguir, se había venido abajo. Pero la Iglesia Católica recoge todo eso, sus monjes, sus sacerdotes, y salen a predicar, salen a promover el evangelio, y a la vez empiezan a darse los primeros conatos o las primeras aulas de clase, vamos diciendo así, y ahí va acompañada de todos los conocimientos que se iban recopilando, porque esto es parte de la ciencia. La recopilación, la datación y una especie de experimento, ¿no? A ver que si al principio puede que sea casualidad, al principio puede ser una coincidencia, y así sucesivamente. Bueno, pues bien, sabido es que se ha dicho que la Tierra, la gente pensaba que la Tierra era plana. Sí, es cierto. Y todavía hoy día en el siglo XXI hay gente que cree que la Tierra es plana. Pero también se creía que la Tierra era redonda. La Iglesia Católica era la que venía durante mucho tiempo promoviendo lo que en ese momento era una teoría, porque acuérdense que mientras no se había comprobado, era una teoría de que la Tierra era redonda. Vemos ya en el siglo VIII a San Beda, un monje inglés que nos habla de la redondez de la Tierra. Asimismo vemos al Papa Silvestre II, ¿no? Ya nos adentramos al año 900, siglo X, ¿no? Llegando al año 1000, ¿no? Entonces vemos aquí religiosos, un monje, un papa. Incluso este papa Silvestre II, cuando era cardenal, hacía globos a escala y los regalaba. Hay cuadros de aquel entonces donde lo pintan a él con globos terráqueos en la mano. ¿Qué era la intención de promover? ¿Qué promovía esto? Bueno, no era otra cosa que lo que la Iglesia venía enseñando, que la Tierra era redonda. También Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás de Aquino,
¿verdad? En su libro, en su obra, la Suma Teológica, habla de la redondez de la tierra. Entonces ya con esto vemos que en un tiempo, un periodo donde se dice que todo era oscuridad, vemos que hay hombres con sotana que iban a misa, que rezaban, que creían en Jesucristo, pero que tenían mucha fe y también tenían mucha ciencia, que no es como se nos ha querido venir a vender, como se nos ha querido dar a conocer, de que solamente en ese tiempo se la pasaban metidos en la misa, en los conventos, en los breviarios. No. Todos estos conocimientos pues le van a llegar a muchos marineros, muchos. Entre ellos, el más famoso, ¿verdad? Cristóbal Colón. Ellos van recopilando todos esos datos, la redondez de la tierra, las mareas, el movimiento del viento hacia el oeste, el que viene de vuelta desde el oeste, el que va lejos de Europa y el que regresa a Europa. Entonces todo esto se llama ciencia, es decir, recopilar, hacer las pruebas y decir, bueno, mira, el mes pasado ocurrió esto, dentro de 30 días va a ocurrir lo mismo y así mismo, y dentro de un año va a ocurrir, y todo eso lo iban registrando, y todo eso lo iban pasando. La universidad, ¿qué fue? La universidad es un invento católico. La Iglesia Católica inventó la universidad. ¿Y dónde se daban todos esos conocimientos? Precisamente en la universidad. ¿Quién esparcía todos los conocimientos? Entre ellos que la tierra era redonda, la Iglesia Católica. Entonces, desde la más simple medición, recopilación, ya era ciencia. Hace un tiempo atrás me decía una persona, es que lo que pasa es que los curas nada más quieren que ustedes se la pasen rezando o leyendo la Biblia para poder manipularlos, para poder entonces mantenerlos totalmente aislados de la realidad y así ellos hacer más de 4 cosas a las cuales ustedes no van jamás, ¿verdad?, a criticar porque los tienen a ustedes así como adormecidos. Pero eso no es lo que nos ha enseñado la historia de la iglesia. Porque también en una ocasión estaba hablando de esto y me decían algunas personas, sí, pero eso lo dan en las aulas de clase. No, esto es de la iglesia. Esta historia que estamos hablando es de la iglesia. Una cierta parte de esta historia se la han llevado a las aulas de clase y lastimosamente se la han llevado para distorsionarla y para desde allá atacar a la realidad que hay dentro de esta historia que es de la Iglesia Católica. Dentro de todo esto, llegamos pues, así con un ejemplo bastante grosso modo, así leí en estos días que se leía, no que se dice a grosso modo, sino grosso modo. En general, pues, llegamos hasta lo que sería Nicolás Copérnico, un hombre estudioso dentro del catolicismo, canónigo, se le llama canónigo, algunos lo hacen ver como sacerdote, otros que no, pero un hombre muy cercano a la Iglesia Católica, obediente a la Iglesia Católica. Copérnico dice pues que el Sol está en el centro y los planetas giran alrededor de él, o sea, heliocentrismo. Era una teoría. ¿Cómo probarla? No había manera en ese momento. Pero, ¿qué decía también Copérnico? Que era un giro circular. Hoy día se sabe que no es circular, ¿verdad? Eso se llama elíptica, es decir, como un óvalo, ovaladamente. Entonces ya ahí vemos que en ciencia eso sería un error. Si hubieran aceptado lo que decía Copérnico en ese momento, se estuviera cometiendo un error, porque no es, sí, giran alrededor los planetas del Sol, pero no en forma redonda, circular, sino en forma elíptica. Pero con todo y esto, los trabajos de Copérnico fueron muy respetados y muy apreciados y la iglesia los mantuvo ahí. A tal punto, hermanos, que cuando se empezó a hacer el cálculo y el conteo para los días, porque habían fechas que no concordaban y había un desajuste total, había que renovar el calendario. Pues bien, tomaron ¿qué cosa? Todos los estudios de Copérnico y elaboraron
el calendario gregoriano en honor al Papa Gregorio XIII. Entonces vemos nombres de papas, nombres de obispos, nombres de monjes, nombres de laicos, nombre de la Iglesia Católica. Desde, ¿qué vamos a decir? Desde hace 1000 años, sí, 1200, sí. Ahora estamos hablando de hace 500, sí, desde hace 500 años. ¿Cómo se logró esto? A través de análisis, estudio, recopilación. Y hoy día, ¿quiénes usan el calendario gregoriano, que sustituyó al calendario juliano? ¿Quién lo utiliza? Todo el mundo. Incluso hasta los que adversan a la Iglesia Católica, sea por religión, por política o por filosofía, lo utilizan. ¿Por qué? Porque es el más exacto. Entonces vemos cómo intervienen aquí estudiosos, laicos, estudiosos, monjes, religiosos, sacerdotes, tanto de la Universidad de Salamanca y de otros lugares, y elaboran este calendario. Y es el que usamos hasta el día de hoy, más exacto, ¿verdad? Porque sabemos que, claro, ya eso sería más técnico, que no es la intención de esta charla. Si le metemos mente, siempre van a quedar unos minutitos de más, que ustedes ven que después entonces aparece que un año bisiesto, y aún así todavía queda otro poquito por ahí, y esos minutitos no se van a poder condensar dentro de lo que llamamos las 24 horas del día. ¿Quiénes lo utilizan? Todos. ¿Quiénes se benefician? Todos. ¿Para quién trabajó la iglesia? Para todos. Aún así, se atrevan a decir, no, lo que pasa es que la Iglesia Católica pues es retrasada, mantiene a la gente en la ignorancia. La Iglesia Católica ha buscado durante siempre ocultar la verdad, porque el día que los laicos empiecen a darse cuenta, se van a salir de esa iglesia. Quiero mencionar también a un científico llamado Jerónimo de Ayans, un inventor. Entre 1602 y 1605, Jerónimo de Ayans tiene el privilegio de ser el inventor de el traje de buceo y el inventor de la máquina de vapor. Estamos hablando entre 1602 y 1605. El traje de buzo aparecería tal como lo conocemos hoy, si no me equivoco, unos 200 años después. Miren lo adelantado que estaba. Buenas noches, ¿se escucha? Ahora sí, parece, no sé si fui yo o fuiste tú. No, yo no he tocado nada. Bueno, continuamos. Correcto. Sí, entonces el traje de buzo se adelantó Jerónimo de Ayans mucho tiempo, y la máquina de vapor. La máquina de vapor aparecerá, creo que son 150 años después, ¿verdad? Entonces, ¿qué han hecho? Han distorsionado la historia y le han dado el invento del traje de buzo y el invento de la máquina de vapor a personas que no eran cercanos al catolicismo, porque también ahí tenemos que ver algo. Buscan la manera de desprestigiar el catolicismo con esto y no mencionan a estos científicos, porque si los mencionan, todo el discurso de odio en contra del catolicismo se va a venir abajo. Entonces vemos una vez más cómo la ciencia iba a avanzar en este progreso. Se iban haciendo las pruebas a ver si eran coincidencias, si eran casualidad, se iban registrando, se iban escribiendo, se iban datando, y las posteriores generaciones se alimentaban de eso y continuaban estudiando, y así llegó perfeccionándose hasta nosotros hoy, que en el camino muchas veces pues han querido distorsionarla para que nosotros no entendamos o no comprendamos lo que realmente es lo que nos ha enseñado la historia.
El caso Galileo, que es el que siempre mencionan, no, que Galileo fue el que dijo que el Sol era el que estaba en el centro y los planetas giraban. Ya lo vimos, eso fue Copérnico. Y a Copérnico nunca le hicieron nada. A Galileo tampoco. A Galileo la iglesia le solicitó pruebas. Decía, danos pruebas. En un primer episodio, vamos diciéndolo así, 1616 lo llamó a capítulo y le dijo, danos pruebas. Galileo no las dio y se quedó tranquilo. Siguió estudiando durante 16 años más. En 16 años más, Galileo se siguió estudiando, escribiendo, tratando con las altas autoridades religiosas y civiles del momento y no pasaba nada. Sin embargo, en 1632 escribe un libro donde retoma el tema, pero no da pruebas. Era lo que la iglesia le pedía. Danos pruebas. Así como Copérnico tampoco las había dado. Entonces ahí sí ya viene, lo sancionan para que él sea encerrado, lo que llamaríamos hoy que casa por cárcel. Vivió en varias villas lujosas. Él nunca pisó una cárcel. Él no vivió tras unos barrotes, no. Y ahí donde él vivía en esas villas, era bien alimentado, bien tratado, recibía estudiantes, recibía a sacerdotes y obispos, y ahí debatían. Es más, hasta escribió otro libro y fue también avalado por la iglesia. Finalmente, él morirá de viejo, de anciano, de vejez. No como nos han querido a veces decir que Galileo murió quemado en la hoguera. Nada de eso. Tampoco él dijo jamás, en secreto, así despacito, y sin embargo se mueve. No, eso no lo dijo tampoco. Esos fueron inventos que vinieron mucho tiempo después. Pero ¿quién era Galileo? Un católico, un estudioso católico. Y entonces vemos cómo la ciencia va acompañando todos estos pasos y cómo nos los quieren hacer ver a nosotros el día de hoy. También tenemos que decir que así como hay científicos católicos en el pasado que atinaban, habían unos que también, ¿verdad?, cometían sus errores. El mismo Galileo. Quiero mencionar tres. Galileo decía, por ejemplo, que Mercurio, que está cerquita del Sol, los rayos atravesaban a Mercurio y pasaban porque Mercurio era transparente. Eso hoy día sabemos que no es así. Pero imagínense, si le hubiéramos hecho caso a Galileo en todo lo que decía. Otra cosa que decía Galileo, decía que las mareas se daban producto de la rotación de la Tierra y no tenía que ver nada la Luna, porque desde siglos atrás los antiguos decían que era la Luna, la transición de la Luna, la que tenía que ver con las mareas. Pues Galileo estaba equivocado. La Luna sí tenía que ver mucho con eso. Otra cosa, Galileo decía que los cometas eran luces, era pura luz, así como el arco iris, que es pura luz, y no tenía ningún fragmento de algo sólido. También se equivocaba Galileo. Entonces vemos, habían cosas en las que Galileo se equivocaba, no nos las presentan, porque en ese momento, hermano, en ese tiempo, ¿verdad?, estaban en lo que todo el mundo conoce como, que uno llama, ¿no?, ensayo y error. Entonces no era para armar un juicio y que hoy día se tilde a la iglesia de estar ocultando información. Podemos mencionar entre 1711 y 1787 al astrónomo, matemático y físico, al clérigo jesuita Ruder Boscovich. Fue uno de los mejores del siglo de las luces, el siglo de la ilustración, donde Rousseau y Voltaire, donde todos estos Montesquieu y todos estos llamados filósofos, que de filósofos no tenían nada, ellos decían que había que ir a la razón. Bueno, había uno que razonaba mucho mejor que ellos, era un sacerdote, Ruder Boscovich, era matemático, era astrónomo, era físico, era poeta, era mejor que todos ellos juntos, y sin embargo nunca lo mencionaron, y todavía hoy día no nos los mencionan. Era un sacerdote católico. Tenemos a Louis Pasteur, el que inventó la pasteurización, el proceso para que se conserve mejor el vino y la leche, ¿verdad?, la leche pasteurizada. Louis Pasteur también tendrá que ver mucho con las vacunas.
vacunas para diferentes enfermedades. Sobre todo una de ellas, la rabia. Él decía, desafiando a lo que decían en ese tiempo, que desde hace casi 2000 años o 1500 años atrás, Aristóteles había dicho que los microorganismos existían por espontáneo, así, y decía Pasteur, no, ellos no nacen así nada más, ellos nacen porque también se reproducen igual que cualquier animal, desafiando a lo que 1500 años venía diciéndose, y demostró que Pasteur tenía razón, un católico, un químico católico. Entonces, este químico católico, en una ocasión iba en un tren, esto lo leí en un libro del padre Eliezer Salzman. Pasteur iba en un tren y un estudiante le decía que lo vio rezando el rosario y lo interrumpió y le dijo que para qué se perdía el tiempo rezando el rosario. Y se pusieron a hablar de química y Pasteur le dijo que tenía buenos libros. El estudiante también le dijo, yo tengo buenos libros. Y Pasteur le dijo, me lo envías a la Universidad de París. Y le dijo, usted también va para allá, y se identificó y le dijo, yo soy Luis Pasteur. Y sorpresa para el estudiante. Sorpresa porque este estudiante consideraba que la ciencia había superado a la religión. Y como vio a un anciano haciendo el rosario, no sabía que era la gran eminencia que le iba a dar clases a él allá en esa universidad, en París, que era el más reconocido en ese momento, Luis Pasteur, un químico católico. También podemos mencionar a Leonardo Torres. Y Leonardo Torres, cuando yo leí hace un tiempo acerca de Leonardo Torres, un español, un ingeniero, Leonardo Torres ya por 1916 tiene el honor de haber inventado el transbordador sobre las cataratas del Niágara, que hasta el día de hoy todavía funcionan. Entonces, este católico lo vemos usando la ciencia, lo vemos cerca de la ciencia y lo vemos cerca de la fe, igual que los que ya hemos mencionado. También puedo mencionar a Emilio Herrera, ingeniero militar, siempre quiso volar hacia la estratosfera, pero era en los años 1900. Usted se imagina, si ahora es difícil, se imagina hace 120 años atrás. Bueno, Emilio Herrera tiene el gran honor de haber inventado el traje espacial. La NASA en su momento le ofreció trabajo y Emilio Herrera lo rechazó porque la NASA estadounidense no quería que la bandera de España ondeara cerca de nada lo que tenía que ver con su proyecto de Apolo y su viaje a la Luna. También los nazis en su momento le ofrecieron trabajo y él lo rechazó. Este católico, Emilio Herrera, otro hombre de ciencia, cerca de la ciencia, amigo de la ciencia, con mucha ciencia y con mucha fe. Tenemos también al sacerdote no sé cómo se pronuncia, pero lo escuché en varias charlas, Georges Lemaitre, belga. Este sacerdote vivió allá por el tiempo ese de los años 30, 40, por allá, ¿no? Le tocó estar cerca de las disertaciones y del mundo de Albert Einstein. Cuando Albert Einstein ya era, ¿verdad? Este judío era uno de los más sobresalientes en física. Le tocó también a este sacerdote dar sus teorías. Una de ellas decía que el universo estaba en movimiento y se iba expandiendo. Y siempre iba vestido de sacerdote, con el cuello clerical. Albert Einstein no quería conversar mucho con el padre Georges Lemaitre, no. Él debía querer ese sacerdote vestido así con ese cuello clerical y hablando de física y de astrofísica. No, él no quería eso. Había otro científico, ateo, Fred Hoyle. Hoyle, cuando escuchaba al padre George, en burla,
le puso que la teoría de él era la teoría del Big Bang, de la gran explosión, porque Fred Hoyle decía que el universo estaba estático, no se movía, mientras que el padre George decía que el universo se expandía. Así que el ateo Hoyle fue quien puso nombre a la teoría Big Bang. Bueno, con el tiempo que pasó, Albert Einstein comenzó a estudiar la teoría del Big Bang y descubrió que era una teoría sumamente, pero sumamente llena de datos y más acertada que cualquier otra. Y se empezó a hacer amigo del padre George. Años después, el ateo Fred Hoyle se acercó al cristianismo y escribió un libro llamado El universo inteligente. Claro, sabemos que el universo no es inteligente, pero era la forma como él decía que había una inteligencia que estaba mucho antes para preparar ese universo. Entonces, vemos a este sacerdote que en medio de estos grandes científicos ya del siglo XX, el padre George Lemaitre dio una teoría que hasta el día de hoy nosotros la utilizamos, la teoría del Big Bang, de la gran explosión, de que en un momento dado inició y se inició el universo. ¿Qué significa? Que tuvo una creación. Inició, tuvo un punto, porque antes no existía. Esto significa que si antes no existía, hubo alguien que sí existía y fue quien lo creó. Nosotros lo llamamos Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, hombres con mucha ciencia, hombres con mucha fe, hombres, pero también mujeres. Miriam Stimson, tanto que se habla de la mujer empoderada y de la mujer y eso. En el siglo XX, Miriam Stimson, una monja, una religiosa, tiene el gran honor, allá en los años 50, de que sus estudios se publicaron en la revista Nature. Lo estoy diciendo así tal cual en español como estoy hablando. En una revista muy famosa, divulgadora de ciencia, su estudio acerca del ADN. Ella fue la mejor entre muchos hombres, fue la más destacada, Miriam Stimson, una religiosa estadounidense. Siempre iba con su hábito, iba con su ropa de religiosa, su atuendo de religiosa. Miriam Stimson fue discriminada por ser mujer y por sus creencias cristianas. No fue galardonada, no fue ni siquiera mencionada. Los premios se los dieron otras personas. El mundo empezó a clasificar a quién le daba premios honoríficos y desestimó a esta religiosa, Miriam Stimson. Siguiendo con aquellos científicos, quiero mencionar a el genetista Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune, francés, ya en los años 50, voy a leerlo, dice, descubrió en 1958 que el cromosoma 21 extra causa el conocido síndrome de Down, trisomía 21. Los estudios de Jérôme Lejeune lo llevaron a concluir de que el feto está con vida desde el inicio, desde su concepción. Entonces comenzó a promover esta idea. Y mientras los descubrimientos científicos le iban diciendo a este católico genetista casado por dónde iba la cosa, el mundo quería utilizar los estudios de Lejeune para usarlos en otra cosa, ¿verdad? En desconocer la vida desde el vientre materno. Pues bien, en una conferencia donde habían grandes representantes, incluyendo de la ONU, el genetista Lejeune da un discurso avalando y apoyando con pruebas científicas, con mucha ciencia y con mucha fe, de que ahí estaban vivos todos los fetos en el vientre materno. Pues bien, eso lo hizo que lo descalificaran sistemáticamente para posteriormente darle el premio Nobel en la rama que él se la merecía. Pues bien, son las ideas del mundo. ¿Qué quiere hacer el mundo hoy día? ¿O está intentando hacerlo?
¿Qué nos dicen? Incluso muchos católicos, ¿cómo a veces quedamos? Lo que ocurre es que vemos que la ciencia va por un lado y vemos que la fe va por el otro. No, ambas son hermanas. Ambas son, ambas son dos fuentes del mismo manantial. Del mismo manantial. Vienen de Dios. Ellas nos llevan a Dios. Ellas nos van dando a todos nosotros grandes, pero grandes descubrimientos. Ellas nos van anunciando cómo Dios actúa. A algunos de nosotros la fe, ¿verdad? Se nos manifiesta de una manera, ¿verdad? Un don, algo que da Dios de una vez. Otros la reciben, no la cultivan, otros simplemente la desprecian, caen en el alejamiento de Dios, en un ateísmo que puede ser bastante calculado, metódico. No, yo no creo en Dios porque la química, la física, etcétera, etcétera. Otros simplemente, pues, dicen, no, yo no creo en Dios, así a la libre. ¿Verdad? Será un ateo, que un ateo espíritu, bien ya convencido interiormente, ¿verdad? Todo no lo vamos a poder probar. Todo no va a poder ser probado. Hoy día sabemos que hay hemoglobina. Yo en particular, yo no he visto nunca la hemoglobina. Yo sé que existe porque otra persona me ha dicho que existe. Yo no he visto la insulina. Yo no he visto una plaqueta, un glóbulo. Yo no he visto nada de eso. Sabemos que todo eso existe. Una supernova. Yo no sé cómo es la explosión de una estrella, ¿verdad? La ciencia tiene todos esos datos. Las manchas negras en el sol, el núcleo de la Tierra. Ah, pero sabemos que existe. Pero entonces ahí la gente o las personas que se ponen en esta diatriba o quieren entrar en polémica, ahí no dicen de que muéstralo si de verdad hay un núcleo en el centro de la Tierra. No piden, simplemente dicen, no, la ciencia lo dice ya. Bueno, nosotros sí tenemos que dar razones de nuestra esperanza, pero no necesariamente tiene que ser que nos podamos a ver. Imagínense, tuve que leer lo que hizo Jerón Leyen. Y aquí hay otras cosas de lo que hizo la hermana, esta religiosa de la que le leí, ¿no? La hermana Miriam, para llegar a la conclusión del ADN. Porque yo no me la sé. Pero todo el mundo sabe que tenemos ADN. Todo el mundo sabe y nadie pide prueba. Solamente piden prueba cuando se trata de Dios. Sabido es de que cuando el primer astronauta, cosmonauta, en la Unión Soviética, salió, cuando regresó, mucho tiempo después, en el momento él dijo, bueno, salí, vi y no vi a Dios por ningún lado. Muchos años después, ya cuando la Unión Soviética no era nada, se supo que lo obligaron a decir eso, porque él en el fondo era creyente ortodoxo, ¿verdad? Católico. Yuri Gagarin, de que él había salido del planeta y no había visto a Dios por ningún lado. Imagínense cómo raya a veces este desafío que hacen, esta tentativa que hacen, pero es tratando de endiosar a la razón, como lo hicieron en la Revolución Francesa. Esos que dicen que la Revolución Francesa fue uno de los grandes logros, metieron en la Catedral de Notre Dame una estatua para que se empezara a adorar esa estatua, porque era la diosa razón. Y con eso lo que estaban significando es que las creencias cristianas habían fracasado. ¿Cuáles creencias? Que la Biblia es palabra de Dios, que Cristo vino a salvarnos, que derramó su sangre en la cruz y que resucitó al tercer día. Eso era lo que decían los revolucionarios. Los revolucionarios que desde hace 200 años hacia acá, todos los que han ido a beber de ellos, cada día son los que enfrentan más y más las creencias y ponen en oposición a la religión con la ciencia, cuando antes no era así. Como dijo el Papa Pío XII, cada vez que se abre una puerta, ahí mismo nos topamos con la fe. Cada vez que se va abriendo una puerta. Estoy parafraseando lo que dice. Bueno, hermanos, este es un pantallazo. No es necesariamente que es para que nosotros nos hagamos unos técnicos que vayamos a salir pues a decir cómo vamos a enfrentar, pero sí tenemos para nosotros
elementos que ya yo tengo fe, ya nosotros sabemos. En el santuario de Lourdes, en Medjugorje, se han hecho milagros, han sido estudiados, hayan ido los científicos, creyentes y ateos, cristianos, ortodoxos, musulmanes, protestantes, han ido allá. Las pruebas ya están, pero aún así se continúa, queremos pruebas, queremos saber, y hacen el enfrentamiento, y cuando ya no pueden, entonces llegan a la polémica de decir, es que la iglesia es enemiga, el catolicismo en particular es enemigo de la ciencia. Quiero leerle una frase de la revista Investigación y Ciencia del año 1983, en su numeral 58, dice: la mayoría de los cosmólogos están de acuerdo en que el universo se inició con una gran explosión hace unos 15.000 millones de años. Y si la mayoría de los cosmólogos científicos, sean creyentes o no, dicen esto, significa que el universo empezó. Y si empezó, es porque alguien lo creó, y ese alguien nosotros sabemos con plena confianza y fe de que es Dios. Y también tenemos mucha ciencia. Con esto termino, hermanos.